Como decía, estas clases las comencé hace poquito, este nuevo ciclo de clases, y el propósito es profundizar en las enseñanzas de un curso de milagros, también en las enseñanzas de Ken Wapnick y de pronto en la práctica de psicoterapia. Em, Digo en la práctica de psicoterapia porque muchos de los que somos estudiantes de un curso de milagros también somos terapeutas. O somos pacientes también y tenemos algún terapeuta. Entonces, en el curso hay un anexo que se llama psicoterapia, donde habla de la relación terapeuta-paciente, y es básicamente la misma relación que tenemos con nuestros hijos o nuestros padres o compañeros o con la pareja. Es la misma relación especial que se debe transformar en una relación santa o una relación perdonada. Em, Eso es con respecto al tema de la práctica de psicoterapia. No es la forma de psicoterapia, sino el contenido de la práctica mental del terapeuta o del paciente. Es un tema que vamos a estar tocando en estas clases. Ahora bien, en esta clase en particular, el título es El plan de estar a salvo, entre comillas, de la salvación. Es decir, nosotros identificados como ego, como la individualidad, la idea de separación, nos forjamos un plan, todo un sistema de pensamiento para prevalecer este mismo sistema de pensamiento, es decir, para sustentarse a sí mismo. Nos fabricamos este sistema de pensamiento en base al pecado, la culpa y el miedo. Todo eso es falso, por supuesto, es solo una ilusión, pero esa es la base de este sistema de pensamiento que es en sí ilusorio, en sí algo falso. Es decir, en el curso se nos enseña que el ego es falso, que es inexistente, no existe realmente. Lo que ocurre es que nosotros creemos que hay un ego y deseamos que haya un ego y por lo tanto nos identificamos con ese deseo de especialismo o de separación. Como todos sabemos como estudiantes, la separación nunca ocurrió, la diminuta y alocada idea nunca ocurrió, es algo de lo que debiésemos reírnos tiernamente, porque nunca nos separamos del Padre, de la fuente, del amor de Dios, nunca nos fuimos de ahí. Pero puesto que teníamos el deseo de irnos de ese amor o de ser un yo especial, separado, que nuestro Padre nos amara con un amor especial, o ser nosotros mismos independientes de Él y poder crear separados de Él, tuvimos este deseo de especialismo, de separación, y este deseo nos llevó a experimentar un sueño. Experimentar un sueño que en sí es un ataque contra la realidad, pero no es un ataque literal, porque a la realidad no se le puede atacar. Es la idea de ataque, es la idea de daño, es la idea de separación o la idea de pecado. Como se nos enseña una y otra vez en el curso, el pecado no existe, la separación no existe, la culpa no existe y en última instancia el sufrimiento, el dolor y el miedo tampoco existen. Y es aquí donde uno se pregunta, entonces lo que yo estoy sintiendo es mentira, yo siento que realmente alguien me hizo daño o que yo mismo me hice daño, pero siento un daño. Y Jesús en su curso nos diría, bueno, estás sintiendo un estado que no existe. Estás en un sueño de dolor, de sufrimiento o de culpa. Estamos en un sueño de separación, de ataque y de miedo. Todo aquí es una pesadilla, es solo un sueño, que se torna un sueño feliz al practicar el milagro o el perdón, al permitirnos ser corregidos por Jesús o el Espíritu Santo. Como decía, nos inventamos todo un plan, todo un sistema de pensamiento para preservar la separación, para volvernos a nosotros mismos inconscientes del tomador de decisiones, es decir, disociarnos de que tenemos una mente que puede decidir entre el dolor y la paz, puesto que queremos conservar secretamente el dolor, porque eso es lo que nos hace víctimas y nos hace proyectar la culpa. Eso es lo que nos lleva a decir, hay un mundo real ahí afuera y él es el responsable de mi falta de paz. Y más profundamente lo que le estamos intentando decir a Dios con este mundo es decirle, yo me separé realmente de ti, pero no fui el responsable, alguien más ahí lo hizo. Es decir, queremos reafirmar nuestro especialismo, nuestra separación, pero sin tomar responsabilidad por ello. Secretamente lo vemos como un pecado, pero queremos proyectar la idea de pecado afuera. Entonces la respuesta que nos dio Dios es, no has cometido pecado porque realmente no te has separado de mí. Esto es lo que nos viene a decir Jesús o el Espíritu Santo. Tú no te has ido de tu Padre, de tu fuente, del cielo, del conocimiento. No te has ido de ahí realmente.
En Dios estás en tu hogar soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad, nos dice Jesús en el texto. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es no solo experimentar un sueño, sino decidir en favor de ese sueño. La única manera de experimentar el sueño es desearlo. Lo único que hace que todo esto sea real para nosotros es nuestro deseo de que haya un mundo allá afuera donde proyectar culpa. Nuestro deseo de que haya alguien ahí a quien culpar para decir allá afuera están los malos y yo soy la indefensa víctima. La indefensa víctima al acecho de un mundo despiadado, un mundo cruel e insensible. Esta es nuestra experiencia en el mundo y luego tapamos todo eso con el velo de amamos a todos, no juzgamos a nadie y todos son perfectos. Y una parte de nosotros nos dice, nada aquí es perfecto. Nadie aquí realmente es perfecto. En este mundo es imposible la perfección. La perfección solo corresponde a la eternidad, no al tiempo. Entonces, como nos inventamos todo este mundo para autoengañarnos, la idea es que demos un paso atrás y lleguemos al tomador de decisiones, a quien hizo todo el sistema de pensamiento del ego y a quien fabricó todo el mundo, que somos nosotros. Lo hicimos como una sola mente, pero ahora como aparentes mentes individuales, divididas o fragmentadas, tenemos el poder de decidir llegar hasta ese punto donde elegimos mal, elegimos en favor de tomarnos en serio la diminuta y alocada idea, esta idea de separación, y esta vez tomarle la mano a Jesús o al Espíritu Santo, es decir, elegir bien, elegir en favor del Espíritu Santo, elegir en favor de la expiación que dice, tú nunca te separaste de tu Padre. No ha pasado nada. Muchas cosas se han visto desde entonces, pero en realidad nada ha ocurrido, como nos dice Jesús al comienzo. Entonces, para llegar a eso, solo se requiere de un milagro. Y este milagro solo lo vamos a aceptar cuando estemos dispuestos a cuestionar todos los valores que hemos abrigado en este mundo. Es decir, cuando estemos dispuestos a cuestionar, aunque sea levemente, todo lo que hemos creído en este mundo. Como he comentado anteriormente, el mundo no me enseña nada. Soy yo el que decido aprender todo lo que quiero aprender del mundo muy selectivamente según el propósito que he elegido. Es decir, nadie me enseña a tener miedo, mis fobias, mis temores, mis rencores, nadie me los enseñó, nadie allá afuera. Soy yo el que estoy deseoso de aprender eso porque eso concuerda muy bien con mi sistema de pensamiento de separación, al cual yo fabriqué y el cual yo estoy eligiendo. Nadie ahí es responsable de mi falta de paz y nadie ahí afuera es responsable de mis creencias. Muchas veces se enseña en la nueva era o en caminos espirituales de que nuestros padres nos enseñaron mal, que nuestros ancestros nos enseñaron mal, que la sociedad nos enseñó mal, que la educación, que el gobierno, que el mundo, que los extraterrestres, pero alguien siempre allá afuera es el responsable de que yo haya aprendido mal. Y Jesús nos dice que tenemos que renunciar a enseñarnos a nosotros mismos. Esto hace alusión a que todo lo que aprendemos, todo lo que yo he aprendido, yo mismo me lo enseñé. Esto es por dos razones. La primera es porque nadie está separado de mí. Y la segunda es porque yo, nuevamente, he elegido con pinzas muy selectivamente, muy parcialmente, lo que quiero aprender según mis gustos, mis preferencias y mis atracciones. Si mi atracción es el especialismo, la individualidad y con ello la culpa y el victimismo, entonces voy a aprender todo lo que me enseñe que soy víctima o lo que me enseñe que alguien allá afuera es responsable de mi sufrimiento. Esto es parte de mi plan para escapar de la salvación o del despertar o de mi responsabilidad como el tomador de decisiones. Hay dos cosas de las que queremos escapar, identificados con el ego, identificados con la individualidad, el especialismo. Lo primero es el amor de Dios y la paz, porque en esa paz, en ese infinito amor, no existe mi yo individual y ni siquiera tiene sentido. En esa, la realidad, no existo yo como individuo y nunca existí como individuo. Soy consciente de que nunca existió lo que quería que fuese real. Por lo tanto, eso me aterra y por eso es que me aferro al sistema de pensamiento de especialismo, de separación, de ataque y de defensa, de culpa y de odio y miedo. Nos aferramos a un sistema de pensamiento de enfermedad y de muerte porque queremos hacer real la separación. No importa cuánto yo sufra con tal de existir. Esto es lo que todos pensamos secretamente. No importa si tengo que ser la víctima, secretamente me encanta ser la víctima y luego digo que no me gusta, pero secretamente me gusta
porque solo así es como sigue vigente, vivito y coleando mi yo especial, mi yo individual. Esto es lo que queremos. Si no quisiéramos eso, no experimentaríamos dolor o ningún tipo de falta de paz. Ahora, muchas veces podemos ver estas declaraciones como un ataque y uno dice, entonces me estás culpando de que yo estoy eligiendo mi odio, mi dolor o mi miedo. Y Jesús no nos está culpando. Simplemente nos está ofreciendo el milagro de ser conscientes del tomador de decisiones, del soñador del sueño, de aquel en mi mente que está eligiendo. El único que está eligiendo en mi mente soy yo. Jesús no puede elegir por mí, el Espíritu Santo no puede elegir por mí, ni siquiera Dios puede elegir por mí. Mi ego no elige por mí, mis hermanos no eligen por mí, yo no puedo elegir por mis hermanos. Cada uno de nosotros, al creer que somos individuales, tenemos un tomador de decisiones. Y ese tomador de decisiones, y solo ese, puede elegir entre el ego y el Espíritu Santo, entre el dolor, el miedo, el odio y el ataque, o la paz de Dios, el perdón, la sanación, la curación, la unicidad o el milagro. Entonces, como hablamos en una clase, el milagro, se habla del milagro en dos facetas. La primera es que se me ofrece la oportunidad de darme cuenta de que estoy loco, darme cuenta de que estoy eligiendo mal y que existe otra alternativa, otra opción, que es el Espíritu Santo o la expiación, la realidad o el reflejo de la realidad más bien. Esto es el Espíritu Santo, esto es Jesús, esto es la mente correcta, lo que me apunta hacia el conocimiento o la realidad o el cielo. Es decir, elegir a Jesús o la mente correcta no es el cielo, es lo que me apunta hacia el cielo, el reflejo del cielo, el intérprete, el heraldo del cielo, la antesala del cielo o del conocimiento. Pero es necesario, es tremendamente necesario elegir la mente correcta y todos los medios que tiene la mente correcta, que son em, la, el milagro, el instante santo, como sabemos, el sueño feliz, el mundo real, la visión de Cristo o la visión, como se le dice muchas veces. Elegir esto es lo único que me va a llevar a estar preparado para que Dios dé el último paso y despertar en la realidad del cielo. Pero nosotros, como estamos tan atemorizados de esa realidad, del amor del cielo y del conocimiento, porque en algún nivel sabemos que vamos a desaparecer como unos yoes individuales o como egos de los cuales estamos tan apegados, entonces preferimos inventarnos todo un sistema de pensamiento muy ingenioso, muy inteligente, que hiciese perdurarse a sí mismo, es decir, nos inventamos todo el sistema de pensamiento del ego para autoengañarnos hasta el punto de decir, yo no estoy eligiendo al ego. Este es el secreto del ego, esto es lo que lo hace tan vigente en nuestra mente, que nosotros mismos lo hicimos de tal manera que nos autoengañáramos tan bien de que incluso pudiésemos decir, yo no quiero el sufrimiento, ni quiero la separación, ni quiero el especialismo, ni la culpa, ni el odio. Todo eso me está eligiendo a mí o me está controlando, el ego me controla o el mundo me controla o el gobierno me controla o mis padres me controlan. Algo ahí afuera tiene que ser el responsable. ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a ser tan tonto o tan malo? Entonces Jesús nos dice, sí, está siendo tonto, pero no es maldad realmente, no es un pecado, es solo un error. Hasta que no nos demos cuenta de que estamos en un error, no vamos a poder recibir la corrección. Hasta que yo no reconozca honestamente de que estoy equivocado y de que deseo estar equivocado, no voy a poder reconocer el deseo más profundamente que hay en mi mente, que es el deseo de despertar. El deseo que tiene el Cristo en mí de volver al Padre, en realidad de reconocer que ya estoy ahí con mi Padre en el cielo. Para esto se nos da un curso de milagros, un curso muy extenso en base a examinar detallada y minuciosamente todo el sistema de pensamiento defensivo, un sistema de pensamiento que está muy armado, muy lógicamente, secuencialmente para protegerse a sí mismo, para proteger la individualidad, la separación y con ello la culpa, el dolor, el victimismo y la idea de muerte finalmente. Y que todo está cimentado por la idea de pecado, culpa y miedo. Entonces, hasta que yo no dé un paso atrás o varios pasos hacia atrás y reconozca, estoy en un error, estoy en una locura, una completa locura, algo que es tremendamente chiflado, es tirado de las mechas, algo que no tiene sentido,
pero que para mí sí tenía sentido. Voy a citar ahora de las leyes del caos unas líneas donde hablan acerca de esto. En las leyes del caos, que es la sección segunda del capítulo 23, y comienzo desde el párrafo 13, eh, la línea 7 dice: estas son las leyes que promulgaste para tu salvación, es decir, para la salvación del ego. Apoyan firmemente al sustituto del cielo que prefieres. Apoyan firmemente a mi ego. Las leyes del caos apoyan firmemente mi individualidad, mi separación y con ello mi culpa y mi victimismo, mi dolor. Apoyan firmemente el sustituto del cielo que prefieres, que es mi ego. Ese es su propósito, pues para eso es para lo que fueron promulgadas. No tiene objeto preguntar qué significado tienen. Eso es obvio. Los medios de la locura no pueden sino ser dementes. ¿Estás tú igualmente seguro de que comprendes que su objetivo es la locura? Esta pregunta es clave. ¿Estás tú seguro realmente de que comprendes que todo esto lo que has estado eligiendo es la locura? Jesús nos dice, y lo que cito siempre del alumno feliz, el alumno feliz es aquel que reconoce que es tremendamente infeliz y desdichado, porque el Espíritu Santo no puede enseñarle sin ese contraste. Es decir, alguien que reconoce que está loco puede llegar a despertar, puede llegar a salir de la locura. Yo no puedo sanar un problema que no sé que tengo. No puedo resolver un error o corregir un error que no sé que está ahí en mi mente. Primero Jesús nos lleva a reconocer, estás en un error. Nos lleva a reconocer, estoy en un error. Estoy equivocado, estoy loco, estoy demente, estoy chiflado. Pero todo eso no es un pecado. Jesús siempre nos acompaña dulcemente de la mano y nos dice, si estás dormido, estás confundido, estás loco, tú eres responsable de tu locura, tú lo estás eligiendo, pero no has ofendido a Dios, ni me has ofendido a mí, dice él. No has ofendido al Espíritu Santo, ellos no están enloquecidos de rabia como tú crees, no ha pasado nada, no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Es decir, tú ya estás a salvo eternamente, en la amorfía del amor de Dios, estás ahí por siempre y para siempre, es imposible que no estés ahí. Es decir, todas las definiciones que podríamos decir de salvedad es nuestro estado inherente. Nuestro espíritu o el Cristo y lo único real en nosotros está por siempre y para siempre en el cielo, abrazado por Dios. Y todo esto es una metáfora, por supuesto, Dios no abraza, no tiene brazos ni cuerpo, pero estamos seguros a salvo ahí, fuera de todo peligro, o más bien de toda ilusión de peligro, porque el peligro en realidad es imposible y no existe. Pero estamos pero tan convencidos de que hay un peligro externo, y bajo esa creencia de que hay un peligro externo, creemos que hay un peligro interno. Jesús nos dice que solo odiamos o nos enfadamos o sentimos miedo o dolor porque pensamos que en nosotros está, tal como nos dice al comienzo de la lección 93, la morada del mal, el pecado y las tinieblas. Eso es lo que creemos ser un monstruo abominable. Hemos forjado una autoimagen muy, pero muy despreciable, eh, y muy fea de nosotros mismos, un horrible y asqueroso pecador. Eso es lo que todos creemos secretamente. Por mucho que uno diga, no, yo no creo en los pecados, yo no creo en la maldad, yo no me juzgo, yo me amo mucho, la mayoría de nosotros, si es que no está iluminado, la mayoría de nosotros realmente cree de sí mismo que es un pecador y alguien culpable, merecedor del peor castigo o de la muerte o de desaparecer totalmente. Eso es lo que creemos de nosotros mismos. Ahora bien, Jesús nos ayuda a mirar esto porque uno fácilmente diría, yo no me siento pecador, yo no siento culpa. O si de pronto lo siento a veces por ratos nomás, pero no es que yo realmente me considere pecador o injusto o malvado o asesino. Y Jesús se acerca tiernamente a nosotros y nos dice, si crees eso de ti, si no lo creyeras, no estarías experimentando este mundo. Continúo citando aquí las leyes del caos. ¿Estás tú igualmente seguro de que comprendes que su objetivo es la locura? Es decir, Jesús nos dice, ¿estás consciente de lo que conlleva el sistema de pensamiento que te fabricaste?
Luego continúa en el párrafo 14. Nadie desea la locura, ni nadie se aferra a su propia locura si ve que eso es lo que es. Es decir, si yo supiese que mi sistema de pensamiento realmente fuese una locura, no lo aceptaría, no lo elegiría. Solo lo elijo porque creo que es la realidad y creo que tiene sentido. Mientras este mundo tenga sentido para mí, Dios no va a tener sentido para mí. Aunque yo crea que sí, Dios tiene sentido para mí, que el amor tiene sentido para mí, mientras yo tome como real este mundo o las actitudes de mis hermanos o algo aquí en el mundo de tiempo y espacio, en el universo, mientras yo me tome en serio este mundo, por muy mínimamente que sea, no me voy a tomar en serio a Dios. Es decir, voy a pasar por alto el amor completamente. Jesús habla en este curso de una forma totalitaria, o todo o nada, o eliges al ego o eliges al Espíritu Santo. Y en algunas ocasiones nos dice, o eliges a tu ego o eliges a Dios, pero no puedes elegir a ambos al mismo tiempo. Como nos dice también al comienzo del texto, el único límite que tiene la mente, el tomador de decisiones, es que no puede servir a dos amos al mismo tiempo. Yo no puedo elegir al ego creyéndome la separación y tener paz y el amor de Dios a la vez. Eso es imposible. O estoy en la paz de Dios o no estoy en la paz de Dios. O creo en la unicidad o creo en la separación, pero no puedo creer en las dos cosas a la vez. Lo que protege a la locura es la creencia de que es la verdad. Muchas veces hemos aprendido y nos hemos enseñado a nosotros mismos de que hay que dar un pago por la felicidad, y esta es la expiación del ego. Hay que sacrificarse o ser un mártir o pasar por algo doloroso para obtener algo mejor. De ahí la famosa frase valió la pena. Creemos que tenemos que pasar una pena, un dolor o un sufrimiento para obtener algo mejor. Entonces, estas son las leyes del caos que todos requieren un castigo o pagar por algo. Muchas veces también hablamos de justicia divina, que en realidad es simplemente venganza. Uno dice, ah, tal persona me robó, me estafó, me traicionó, pero no importa, yo no le hago nada, total va a pagar por la justicia divina. Entonces lo que estamos haciendo secretamente es desearle venganza a nuestros hermanos, pero espiritualizándolo, haciéndonos los buenos, los espirituales, pero deseándole castigo, deseándole que algo le pase. Y creemos que esto es normal y creemos que esto corresponde, creemos que esto es sensato. Pasa lo mismo con el karma. Uno dice, tú hiciste tal cosa, te va a llegar tal karma. Entonces, cuando nos da miedo la palabra castigo, la espiritualizamos y le llamamos karma. Suena mucho más budista o hinduista o espiritual. Y así nos creemos más santos. Entonces, hablamos del karma, pero secretamente sabemos que estamos hablando de castigo, de pagar, de que algo malo me ocurra. Y luego decimos, no, es que no es malo el karma, pero cuando lo experimentamos como algo malo. En última instancia, el karma ni siquiera existe. Simplemente muchas veces es la proyección de la propia culpa inconsciente o es la propia interpretación que tenemos nosotros de que algo sea un karma, porque todo aquí finalmente es neutro. No hay algo bueno o malo en este mundo, porque no hay un mundo. Entonces, las leyes del ego caóticas nos dicen que tenemos que sufrir para obtener algo mejor. Y todo esto tiene sensatez para nosotros, tiene sentido. Para todos nosotros tiene sentido. Si quiero, no sé, comprarme una casa bonita, tengo que trabajar mucho y gastar mucho de mi tiempo, de mi esfuerzo para obtener dinero y comprarla. Y esto tiene sentido en el mundo, nadie lo puede negar. No se nos está diciendo en el curso que no hagamos eso. Simplemente se nos dice, si tú te tomas en serio y crees que eso es verdad y que tienes que pasar por un dolor o un sacrificio, un sufrimiento o un esfuerzo para obtener algo que tú crees que es bueno, entonces estás loco. Y crees que todo eso tiene sentido, pero para Dios no tiene sentido, porque para Dios no existe ni el sufrimiento y ni siquiera existe lo que nosotros tomamos como premios aquí. Para Dios no existe ni lo bueno que tomamos aquí ni lo malo que consideramos. No existe por completo el mundo, el universo perceptual de tiempo y espacio en su totalidad, con todo lo que tomamos como positivo o negativo, maravilloso o caótico, es nada, es un sueño y es neutro. Dios no está esperando que tú tengas mucho dinero o una familia bonita o vivas en un lugar tranquilo. Dios no conoce este mundo.
Solo te conoce en tu hogar, donde ya estás a salvo, en su hogar, en el cielo, en la realidad, más allá de las formas. Así que si yo creo que tengo que pasar por un sufrimiento, un esfuerzo que es ilusorio, para llegar a ganarme un premio que es igualmente ilusorio y creo que eso tiene sentido para mí, estoy loco. Ahora, esto no quiere decir que dejemos de trabajar, de estudiar o de criar la familia o cuidar a nuestros seres queridos. Simplemente quiere decir que todo aquí se inventó para que alguien tuviese que perder para ganar algo o para que alguien tuviese que perder para que otro ganase y viceversa. Ese es este mundo y es inevitable eso en este mundo. Este mundo de forma, de tiempo y de espacio se fabricó para no funcionar, se fabricó para perpetuar los problemas y las distracciones que nos ayudan, entre comillas, a no ver esos problemas. Es decir, todo aquí se inventó como un sustituto del amor de Dios y a la vez como una manera de proyectar la culpa y perpetuar secretamente la misma culpa en el inconsciente, pero responsabilizando a alguien allá afuera. Nosotros mismos nos fabricamos un mundo para salvarnos, entre comillas, de la salvación, de la expiación, de la verdad, de la respuesta que Dios nos dio, que fue el Espíritu Santo. Nos inventamos todo un sistema de pensamiento y la proyección de ese sistema de pensamiento, que es todo este universo de tiempo y espacio, nos fabricamos el nivel uno del sueño, que es la culpa inconsciente, y el nivel 2 del sueño, que son nuestras experiencias de miedo aquí, para mantener la idea de individualidad, de especialismo, de un yo separado, un yo especial, único, original, que tiene algo que los demás no tienen o que tiene algo que Dios no tiene. Nos inventamos todo esto para mantener algo que jamás nos hizo feliz, jamás nos entregó ni una sola pizca de paz o tranquilidad o alivio o descanso. Entonces, esto es lo que nos está enseñando Jesús primeramente. Nos dice, te estoy enseñando lo obvio y lo evidente, que no eres feliz en tu mundo. Y si crees que estás ahí, no puedes ser feliz. Y tú mismo lo has comprobado. Nos dice también, ¿de qué otra manera se puede tener dicha en un mundo desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás en él? No estás ahí. Si crees que estás en tu mundo y crees que eres feliz ahí, te estás autoengañando. Si crees que realmente puedes ser feliz en un mundo desdichado, entonces te estás autoengañando y crees que las leyes de la locura son las leyes de la cordura. Entonces Jesús nuevamente nos dice, no puedes ser feliz aquí, creyéndote que estás aquí, creyéndote un cuerpo separado de otros cuerpos y cada uno camina por su propia cuenta. Si tú te tomas en serio eso, ¿y qué es lo que te estás tomando en serio? Nos dice, no puedes ser feliz. Ahora, por supuesto, sí puedes ser feliz mientras al parecer estás percibiendo este mundo, pero la única manera de ser feliz nuevamente es reconociendo que no estoy aquí. Y la manera de reconocer que no estoy aquí es perdonando. Esto es el milagro. El milagro reconoce que yo soy el soñador del sueño, de mi sueño personal y más profundamente del sueño colectivo, pero eso no nos incumbe por ahora, nos incumbe el sueño personal. El sueño de o víctima y culpable, o el sueño de paz y de perdón, de igualdad, de unicidad. Entonces la manera de experimentar el sueño feliz es perdonando y reconociendo que mis hermanos están libres de pecado y que yo también lo estoy, y que nada, absolutamente nada aquí tiene sentido ni valor. Lo que protege a la locura es la creencia de que es la verdad. Usurpar el lugar de la verdad es la función de la demencia. Y para poder creer en ella tiene que considerársele la verdad. Es decir, lo único que me hace creer en toda la locura de este mundo y en la idea de el uno o el otro, pero alguien siempre tiene que perder para que otro gane, es la idea de que eso es verdad y que eso es inevitable, eso es lo correspondiente y eso es lo justo. En algún nivel creemos que eso es justo. En algún nivel creo que si alguien me estafa, me roba o me traiciona, tiene que recibir un castigo o incluso la muerte. En algún nivel eso tiene sentido para mí y lo demostramos a cada momento en que alguien hace algo que para nuestro juicio es injusto y le atacamos, le juzgamos. Aunque sea le criticamos en nuestra mente o nos sentimos dolidos, pero eso sigue siendo un ataque, es un juicio de ataque y de separación. Entonces, todas nuestras experiencias aquí guiados con el ego nos llevan a reconocer, entre comillas, o aceptar la locura del ego como si fuese cordura, algo que no tiene ningún sentido para el Espíritu Santo, para Jesús, tiene sentido para nosotros. Es decir,
Si, por ejemplo, mi padre me abandonó cuando yo era pequeño, para mí tiene todo el sentido de que yo sea frío con él, de que no lo tome en cuenta, de que no le hable. Porque para mí, para las leyes de este mundo que yo me fabriqué, él fue injusto conmigo y por lo tanto tengo que ser injusto con él. O a lo más voy a fingir ser justo y bondadoso, pero secretamente me sigo sintiendo dolido. Y si vuelve a hacerme algo, esta vez no lo perdono. Esto es el falso perdón del ego, que cree que realmente cometieron pecado contra uno y se mantiene siempre en guardia. Creemos falsamente que estamos perdonando cuando en realidad simplemente estamos en una tregua que conlleva una guerra latente. Entonces, en algún nivel todos creemos en la venganza, en el sacrificio, en el martirio e incluso en el asesinato. Todos sentimos odio, todos sentimos miedo, dolor, y ese dolor y ese miedo sigue siendo odio y rechazo. Todos creemos que es sensato sentirlo, y de hecho, si se nos ofreciera la oportunidad de dejar de sentir rencor, en algún nivel, si fuésemos honestos, diríamos, no, prefiero mi rencor o mi rabia, porque creo que eso me está defendiendo de un peligro real o de un mal real, o de alguien tóxico que realmente me hizo daño. Entonces, en algún nivel de mi mente, creo que no corresponde abandonar mi rabia, mi odio, mi resentimiento o mi victimismo. Incluso creo que sería sensato conservarlo. Luego, en otro nivel, nos sentimos culpables por eso y lo negamos y lo ocultamos. Y uno dice, no, no, yo no quiero sentir dolor ni rabia, por supuesto que no quiero sentir resentimiento ni separación, pero me sigo sintiendo dolido y me sigo sintiendo tratado injustamente. Y eso solo da testimonio de mi deseo en favor de ese victimismo, mi deseo en favor de la rabia, del odio y del dolor. Entonces, todos aquí sentimos dolor, sentimos rabia, sentimos odio. Por un lado lo justificamos y por otro lado lo negamos y lo ocultamos porque creemos que es un pecado, entonces lo negamos y decimos, no, yo no siento dolor, o si es que siento, no quisiera sentirlo. Pero Jesús nos dice, solo estás sintiendo lo que deseas sentir. Si sientes dolor, deseas dolor. Si sientes miedo del tipo que sea, es porque lo estás deseando. No nos está criticando ni juzgando Jesús. Todo lo que nos está haciendo es ofrecernos una ayuda, tal como se nos dice aquí, Jesús nos está ayudando, intentando ayudar a reconocer que estamos locos, que no es cuerdo el sistema de pensamiento que estamos eligiendo, que no tiene sentido, pero creíamos que lo tenía. Entonces, si yo niego el que creo que tiene sentido para mí, el sistema de pensamiento del ego, si yo oculto el hecho de que creo que todo lo que el ego me dice es la verdad, no me voy a dar la oportunidad de reconocer que todo lo que me dice el ego es mentira. Espero no enredarme mucho con esto y lo voy a repetir una vez más. Si yo no asumo que creo que todo lo que me ofrece el ego es verdad, si yo no reconozco el hecho de que creo en todo lo que me dice el ego y es sensato, coherente y lógico para mí, si yo no me doy cuenta de que creo que la locura es cordura, no voy a poder dar un paso atrás y reconocer que es locura lo que estoy eligiendo. Entonces es por eso que es muy, pero muy preciso examinar y darnos cuenta de que estamos locos y de que estamos mucho más locos de lo que pensábamos. Porque fácilmente uno diría, yo no estoy loco, si lo estuviese estaría en el manicomio con el psiquiatra, pero estoy aquí cuerdo, vivo en mi casa, tengo una familia aparentemente normal, un trabajo, estudio, hago algo y soy una persona normal. Entonces, a mi juicio normal, no estoy loco. Pero Jesús me dice, si tú crees ser ese personaje que crees que eres, estás loco. Si tú crees que existe un espacio entre tu hermano y tú, estás loco. Y mi experiencia me dice, hay un espacio entre mi hermano y yo. Por mucho que apeguemos los cuerpos, él está en un cuerpo aparentemente separado del mío. Y si yo me tomo eso en serio y mi dolor y mi miedo me dicen que me tomo en serio eso, entonces estoy loco. Así que, nuevamente, no voy a poder llegar a la cordura sin antes reconocer que estoy loco. Y no puedo reconocer que estoy loco sin examinar mi locura. Hace mucho tiempo, en el otro ciclo de clases que hice, yo comenté una película chilena que se llama No estoy loca, que la protagoniza la actriz Paz Bascuñán. Es muy buena, yo la recomiendo. Estaba en Netflix, no sé si todavía estará. La cosa es que a ella la llevan al psiquiatra, a un internado psiquiátrico porque estaba loca.
pero ella no reconocía que estaba loca, estaba en un estado depresivo, alterado, en un estado muy descompensado emocionalmente, siendo muy bipolar, pero ella seguía para ella una vida normal, para ella eso estaba, correspondía, solo estaba pasando por una depresión, por una crisis o por un duelo de una separación, pero para ella decía que no estaba loca y reclamaba que la tenían que sacar de ahí porque decía que no estaba loca. Bueno, en resumen, llega un punto casi al final de la película donde ella se sienta enfrente de los doctores, los psiquiatras, y les dice, estoy loca, asumo que estoy loca. Tenían razón. Entonces ellos la miran con una sonrisa y le dicen, muy bien, te damos de alta. Y le dicen, nadie se puede sanar a menos que reconozca que está enfermo. Nadie puede llegar a la cordura a menos que asuma que está loco. Esto es lo que nos pide Jesús. Esto es lo que se nos ofrece en este curso y lo que se nos está intentando explicar en estos últimos párrafos de las leyes del caos. Que estamos tan locos que ni siquiera sabemos que lo estamos. Y debemos dar muchos pasos hacia atrás hasta llegar al tomador de decisiones, hasta llegar al momento en que nos damos cuenta de todo lo que creo que es verdad es algo tonto, algo sin sentido, algo absurdo, que tenía sentido para mí y en parte lo sigue teniendo, porque sigo experimentando miedo y dolor y culpa. Y creo incluso que sentir culpa está justificado y es algo totalmente insensato, pero creo que tengo que conservar mi culpa. Entonces, cuando nos damos cuenta de que los valores que estamos abrigando, las creencias que estamos sosteniendo, no tienen sentido, no están justificadas por ninguna parte, pero que a la vez no son un pecado, sino simplemente un error. Cuando miramos eso honestamente, sin encubrirlo, sin ocultarlo, sin justificarlo, simplemente mirarlo junto con Jesús, llegamos al reconocimiento, estoy loco. No es un pecado, no lo voy a justificar, no me voy a culpar, no me voy a atacar, no lo voy a esconder, pero estoy loco, estoy equivocado, estoy en un error. Y sé que estoy en un error porque primeramente no estoy experimentando el perfecto amor y la perfecta paz de Dios. Quizás a veces lo experimento por instantes cuando soy honesto en mi perdón, pero no todo el tiempo. Y si no estoy todo el tiempo en esa perfecta paz, quiere decir que aún queda locura en mi mente. Aún estoy enfermo. Kenneth Wapnick nos decía aquí, todos los que creen que están en este mundo son esquizofrénicos y paranoicos, porque están viendo cosas que no están ahí y piensan que les van a ocurrir cosas que son imposibles que les ocurra. Por ejemplo, estar en un cuerpo o estar compartiendo con otros cuerpos. Estar en un mundo que parece muy tangible, en el que camino por mi cuenta propia. Y Jesús nos dice, eso es imposible. Tú estás en el cielo y no estás en ninguna otra parte del lugar donde Dios te dejó para siempre. O sea que experimentar este mundo y tomárselo en serio es locura. Y si la verdad, continúa aquí en las leyes del caos, párrafo 14, línea 5. Y si es la verdad, entonces su opuesto, que antes era la verdad, es decir, Jesús nos dice, si el sistema de pensamiento del ego fuese la verdad, su opuesto, que es el Espíritu Santo, que antes era la verdad, en realidad lo sigue siendo, tiene que ser ahora la locura. Es decir, nosotros hemos sido tan, pero tan estratégicos en nuestro sistema de pensamiento del ego que nos hemos autoconvencido de que lo que nos está intentando decir Jesús en su curso es algo descabellado, es una locura. De que perdone a todos mis hermanos, de que me una a todos ellos, de que sigo siendo uno con todos ellos y que sigo siendo uno con Dios, para mí en algún nivel eso es una locura. No tiene sentido porque mi experiencia, todos mis sentidos me dicen que soy un yo individual, un yo separado que está en peligro, que tiene que resguardarse, que tiene que atacar y defender para proteger su especialismo, o su yo individual, o mi grupo de yoes individuales. Entonces, en algún nivel nos cuesta mucho creer lo que nos está diciendo Jesús, a pesar de que si lo aceptáramos estaríamos en una perfecta, perfectísima paz. Nos cuesta creerlo no porque sea difícil, sino porque no queremos, porque tenemos terror a esa paz. Es decir, Jesús nos dice, o tú existes como uno con Dios, o no existes. O tu espíritu es verdad y el cuerpo no lo es, o tu cuerpo es verdad y tu espíritu no lo es. Pero ambos no pueden ser verdad.
O existes como tu yo humano, tu personaje, tu personalidad, tu historia, tu cuerpo, tus aventuras y desventuras, o eso es real y Dios no lo es y el Cristo no lo es, o bien Dios y el Cristo sí son reales y tú como tu personaje, tu cuerpo, tu historia y la historia de todos tus hermanos no lo son. Esto es lo que nos aterra. Esto es lo que hace que llegue un punto en el estudio de un curso de milagros donde queramos devolvernos, dar un paso atrás y comenzar a dudar. Todos pasamos por este proceso, todos pasamos por este proceso de una crisis de duda con el estudio y la integración de un curso de milagros. Kenneth Wapnick nos decía, si no has pasado por ese proceso es porque te falta estudiarlo. Tienes que pasar por ese proceso. Tienes que pasar por un miedo inmenso, una resistencia inmensa a este curso. Si jamás tuviste resistencia a este curso, es porque o bien ya estás iluminado y no necesitas de este curso, o bien no lo estás estudiando en verdad y solo te estás quedando con las líneas bonitas donde te dicen que tú eres santo y tus hermanos también lo son. Y estás pasando por alto esas líneas donde te dicen que crees ser la morada del mal, el pecado y las tinieblas. Entonces, lo que nos enseñaba Kenneth Wapnick es primero afirmarnos, tomarnos, contenernos y decir, lo que vamos a ver no es un pecado, pero tienes que verlo para ir más allá de ello. Y esto mismo hace Jesús. Esta es la función que ellos cumplen. La función que cumple Jesús o el Buda o Kenneth Wapnick o todos los maestros que despertaron es abrazarnos y decirnos, te voy a decir algo que te va a causar tremendo terror, pero que si tú decides aceptarlo, te vas a sentir bien, pero tan bien que vas a querer olvidar todo este mundo. Entonces, lo que nos está diciendo Jesús es, no existes. Por supuesto, como Cristo sí existes, pero tú como personaje, como cuerpo, como historia, no existes y nunca exististe. En alguna parte, en algún nivel de nosotros, quizás sentimos un alivio, pero quizás puede ser un falso alivio de querer evadir todas las cosas que me atormentan y me traen dolor en mi mundo. Y uno dice, quiero que acabe muy pronto este mundo, quiero salir huyendo de este mundo y de todas esas personas que me han hecho daño. Entonces, Jesús nos dice que aquellos que no encontraron más camino en este mundo terminaron en la muerte. Esto quiere decir que aquellos que siguen juzgando al mundo como algo terrible se lo toman como real y quieren intentar escapar de ellos a costa de perder su propia vida, una vida física que ni siquiera es vida realmente. Tal como nos dice también aquí en las leyes del caos, fuera del cielo no hay vida. Entonces, a veces sentimos ese supuesto alivio de querer despertar del sueño o de reconocer que nada aquí es falso porque seguimos haciendo lo real y queremos escapar de algo que pensamos que es real. Entonces, a lo que nos lleva al curso no es a escapar por miedo del mundo, sino simplemente abrir los ojos y reconocer que no hay un mundo. Entonces, si no hay un mundo real allá afuera, no va a haber ni rechazo ni apego, simplemente una sensación de neutralidad hacia todas las formas, pero una sensación de infinita gratitud y aprecio hacia las mentes de nuestros hermanos. Retomando la idea de que estamos locos y no lo sabemos, hemos construido tan ingeniosamente nuestro sistema de pensamiento hasta el punto de que uno normalmente diría, no estoy loco, no estoy paranoico, no soy esquizofrénico y soy una persona normal, que quizás a veces se siente culpable y a veces está enfadado, pero eso es parte de la normalidad. Y Jesús nos dice, eso no es normal, sí es común, porque todos lo experimentan aquí, pero no es normal ni natural. Lo único natural y normal sería la paz. Continuó. Repaso la última línea. Y si es la verdad, entonces su opuesto, que antes era la verdad, tiene que ser ahora la locura. Es decir, si mi ego es la verdad, el Espíritu Santo tiene que ser locura. Tal inversión en la que todo está completamente al revés, en la que la demencia es cordura, las ilusiones verdad, el ataque bondad, el odio amor y el asesinato bendición, es el objetivo que persiguen las leyes del caos. Es decir, para mí está muy bien atacar a los que me atacaron, eso es ser espiritual y eso es bendecir. Pero para Jesús eso es una total locura, porque atacar a cualquier hermano de la afiliación sería atacarme a mí mismo. Incluso muchas veces creemos que eso es bondad. Cuando, por ejemplo, si tengo una hija
y un compañerito en el colegio la molestó y voy donde el papá de ese niñito, donde ese niñito y lo confronto y lo juzgo y lo ataco, pienso que eso es bondad. Pero si en mi mente no hay paz, eso está muy lejos de ser bondad. Eso no quiere decir que uno no pueda poner límites o resguardar a su hija o poner una distancia física. Pero si mi mente no está en paz, entonces sigo estando en ataque, en juicio, y eso está nuevamente muy lejos de ser amor, bondad o perdón. Y muy lejos de la justicia, que la justicia solo es el perdón. Uno puede perdonar y a la vez, dentro de los términos del mundo, poner justicia, entre comillas, de alejar a ese niñito de mi hija o pedirle que se cambie de colegio, o sacar a mi hija de ese colegio. Uno fácilmente podría hacer eso desde la mente correcta, pero si lo hago desde el miedo, desde el rechazo, desde el odio o el victimismo, y me tomo en serio el dolor de mi hija o mi propio dolor, entonces no lo estoy haciendo por bondad, sino por miedo y finalmente por odio y por asesinato. Lo que no es amor es asesinato. Secretamente mi ego quiere asesinar a ese niñito que está molestando a mi hija. Cuando yo puedo ver a mi hija y a ese otro niñito como el mismo Hijo de Dios y como el mismo Cristo, no quiere decir que me desentienda de mi rol como papá o de mi rol como maestro, profesor o de mi rol como ciudadano. Quiere decir simplemente que sigo actuando con sentido común y si el sentido común me dice que saque a mi niña de lejos de ese niño, lo haría, pero sin una sensación de rencor, resentimiento ni dolor. Simplemente porque sería útil dentro de este mundo, pero seguiría abrazando en mi corazón con infinita ternura y amor a ese niñito o al papá de ese niñito, o a mi hija y a todo ser en la filiación sin excepción. Es muy fácil caer en la confusión de niveles y creer que ser bondadoso es permitir que me maltraten a mí o a mis hijos o a otra persona cercana a mí. Y el perdón y la bondad quiere decir no responsabilizar a alguien por mi falta de paz o la falta de paz de mi hija o mi hijo. Simplemente eso, por fuera puedo actuar con sentido común, pero es dentro donde estoy siendo honesto con mi perdón que abraza a toda la filiación por igual. Continúo. Esos son los medios que hacen que las leyes de Dios parezcan estar invertidas. Ahí las leyes del pecado parecen mantener cautivo al amor y haber puesto al pecado en libertad. Es decir, las leyes del caos que dicen que cada uno tiene su propia verdad, que todos deberíamos defenderla a costa de hacer enemigos, de que finalmente nadie se salva de ser pecador, que todos son malos aquí, según lo que nos enseña el ego, que nos enseñamos nosotros mismos, que todos somos hijos del pecado o fruto del pecado. Este es el sistema de pensamiento del ego que nosotros nos fabricamos y que luego Dios está enfadado con nosotros y que no podemos escapar de su castigo y por lo tanto tenemos que proyectar la culpa sobre alguien más para que castigue a alguien más. Todas esas son las leyes del caos y nosotros las tomamos como reales, pero las ocultamos. Si sacamos esa capa de disociación y podemos ver claramente cómo se está manifestando el sistema de pensamiento del ego en nuestra mente, al cual nosotros estamos eligiendo nuevamente, vamos a poder ver claramente es tonto, es una locura por completo, no tiene pies ni cabeza esto que estoy creyéndome y que he elegido, decidido creerme. Pero lo que hace que todo eso parezca ser verdad es la idea de que todo eso corresponde, que todo eso está bien y es justo. Lo único que me hace creer que todo eso es verdad es mi experiencia aquí como un cuerpo. Mi experiencia como un cuerpo me dice, tengo que atacar a alguien para protegerme, o para proteger a mi hija, o mi hijo, o a mis seres cercanos. Tengo que hacer algo por los demás a costa de atacar a otras personas. Y todo eso es una total locura. Y siempre estamos hablando del nivel de la mente, no necesariamente del cuerpo. Una vez más voy a poner otro ejemplo. Si estoy en el zoológico con mi hijo y se escapa un león y va a atacar a mi hijo y yo tengo un arma en la mano, fácilmente puedo matar al león. No pasa nada grave con eso. Eso sería sentido común. Lo que no es de sentido común es odiar o tener miedo o sentir peligro real. Eso vendría de mi ego. Puedo yo fácilmente matar al león para salvar a mi hijo dentro del mundo, pero en mi mente no tengo un deseo real de asesinar a ese león porque sé que es parte de la filiación y también es el Cristo tanto como yo. Entonces ya no veo pecado ni ataque real. Reconozco que dentro de este mundo pudiese haber ataque, pero no me lo tomo en serio.
no hay miedo ni dolor. Esto, por supuesto, sería una mente correcta, lo cual uno diría, pero sería muy difícil estar en la mente correcta en ese caso. Jesús nos diría, no es difícil, es tu elección, solo que prefieres sentir dolor y victimismo y ataque. Y esto es lo que estamos intentando ver. Para el ego sería muy cuerdo en ese caso en el que un león va a matar a mi hijo, sentir miedo, dolor, rencor o angustia. Para el ego es muy sensato eso, o sentir culpa. Para mi ego, para el sistema de pensamiento que yo me fabriqué y con el que estoy identificado, para mí eso tiene mucho sentido, sentir culpa o sentir angustia o sentir miedo. Para el Espíritu Santo no tiene ningún sentido. Ahora yo tengo que elegir qué es lo que tiene que tener sentido para mí. O el ego tiene sentido para mí, o el Espíritu Santo tiene sentido para mí. Pero siempre estoy eligiendo entre uno y otro y según lo que yo quiero. Nadie me obliga a sentir culpa, enfado, miedo o angustia u odio. Nadie está allá afuera influyéndome siquiera, afectándome en absoluto, para nada. Soy yo el que prefiere elegir que la angustia, la culpa, el asesinato tienen sentido. Y cuando hablamos de asesinato estamos hablando de un pensamiento de asesinato, no de un asesinato físico. Soy yo el único que ha elegido en mi mente en favor de una total locura, incluso cuando nos sentimos culpables, si creo que, no sé, traicioné a alguien o le ofendí o le traté injustamente, para mí tendría mucho sentido sentir culpa. Incluso si alguien me dice que no te sientas culpable, uno diría, pero ¿cómo no me voy a sentir culpable? Y es ahí donde comprobamos las leyes del ego tienen mucho sentido para mí. Es algo totalmente absurdo, tonto y loco, pero quiero que sea verdad para mí. Si me ofrecieran desprenderme totalmente de la culpa, muy probablemente yo diría, no, me tengo que sentir culpable. Como no me voy a sentir culpable por lo que le hice a mi hermano o mi hermana? Y es aquí donde llega Jesús calmadamente y nos dice, Examina lo que estás eligiendo. ¿Crees que te vas a sentir mejor o que vas a ser mejor persona sintiendo culpa? ¿Crees que vas a ser más feliz siendo infeliz? Y eso no tiene ningún sentido. Continúo. Esos no parecen ser los objetivos del caos, pues gracias a la gran inversión parecen ser las leyes del orden. ¿Cómo podría ser de otra manera? El caos es la ausencia total del orden y de leyes. Es decir, el sistema de pensamiento del ego es la total ausencia de orden y de leyes. Hay una sola ley que es la ley del amor, en la que todos estamos envueltos a salvo perfectamente. Para que se pueda creer en él, sus aparentes leyes tienen que percibirse como reales. Su objetivo de demencia tiene que verse como cordura y el miedo con labios mortecinos y ojos que no ven, obcecado y de aspecto horrible, es elevado al trono del amor, su moribundo conquistador, su sustituto, el que te salva de la salvación. Cuán bella hacen lucir a la muerte las leyes del miedo. Dale gracias al héroe que se sentó en el trono del amor y que salvó al Hijo de Dios para entregárselo al miedo y a la muerte. Por supuesto, aquí Jesús habla de forma irónica. Nos dice, dale gracias a tu ego que te ha salvado de la paz de Dios. Como dije al comienzo, el título de esta clase es Nuestro plan para estar a salvo de la salvación. Es decir, a salvo entre comillas, porque es imposible estar a salvo en el ego. Es imposible dejar de sentir dolor o peligro eligiendo la separación. Entonces, esto es algo totalmente absurdo, que todos sabemos que lo es, pero si no lo examinamos en profundidad y con honestidad, no nos vamos a dar cuenta de la locura que estamos eligiendo. Es decir, todos los que estudiamos un curso de milagros dirían fácilmente, sí, por supuesto que estoy loco porque el curso me dice que estoy loco, pero realmente no, todavía no veo mi locura. Puede ser que en momentos reconozca que sí, lo que estoy eligiendo es tonto y que no tiene sentido, pero la gran mayoría del tiempo estoy en locura sin saberlo, aunque secretamente lo sé, pero como lo veo como un pecado, prefiero negarlo, ocultarlo y luego proyectarlo y decir, miren cuán loco está el mundo. Aquel hermano que cometió asesinato, violación o terrorismo o robo,
esos sí están enfermos, esos sí son malvados, esos sí que están locos. Y digo todo eso por no decir que son pecadores, porque eso es lo que creo cuando me siento asustado o levemente incómodo. En lo que nos está ayudando Jesús con este curso es observar todo eso y darme cuenta de que todavía creo en la venganza, en el asesinato, en el sacrificio, en la pérdida, que me he tomado muy en serio todo lo que me enseña este mundo y que tiene sentido para mí lo que no tiene sentido para Jesús o el Espíritu Santo. Una vez más, el Espíritu Santo no tendrá sentido para mí hasta que primero reconozca que el ego no tiene sentido. Y no podré reconocer que el ego no tiene sentido hasta que pueda ver que sí creo que tiene sentido. En otras palabras, no voy a poder llegar a la paz del Espíritu Santo hasta que vea mi sufrimiento. Y no puedo mirar mi sufrimiento hasta que no vea mi creencia de que eso pueda ser paz o felicidad. Como nos dice en las leyes, o sea, en el alumno feliz, Jesús nos dice que somos muy partidarios de la desdicha y la aflicción, somos muy partidarios del sufrimiento, pero no lo sabemos. Es decir, cualquiera de nosotros diría, sí, yo tengo mis angustias, mis miedos, mis fobias, mis intolerancias, pero no es algo que yo quiera, no es algo que yo elija. Y Jesús nos dice, eres tremendamente partidario del sufrimiento y de la aflicción, del dolor. Eres partidario, estás eligiéndolo, eres aficionado a ello. Te sientes tremendamente atraído y obsesionado, eres un adicto al dolor, al sufrimiento, al victimismo y a la culpa, porque secretamente eres adicto a la separación y al especialismo. Jesús no nos está condenando con esto, por supuesto, pero nos está tomando dulcemente la mano y nos está llevando por un paseo hacia adentro de nuestra mente y nos está diciendo, mira, esto es lo que tú creíste, esta es la verdad. Pero si no miras lo que tú estás creyendo, no vas a poder ver la verdad. Este odio, este asesinato, esta culpa es lo que tú creíste que era verdad. Por acá tienes la paz, el amor verdadero. Esto sí es verdad. Pero no vas a poder llegar a experimentar paz, el instante santo, si no examinas tu mente, si no examinas honestamente lo que estás eligiendo y por qué lo estás eligiendo. Jesús, aquí en las leyes del caos, nos está describiendo muy detalladamente cómo funciona el sistema de pensamiento del ego y la manera en que sigue funcionando. Hay alguna parte, creo que en el capítulo 15, donde Jesús nos dice que el juicio o el juzgar no tiene ningún sentido y que es increíble de que sea una función tan popular, a pesar de que es algo que nos produce mucho desgaste y fatiga. Entonces, el juzgar no le hace feliz a nadie, pero todos somos partidarios del juicio, estamos juzgando todo el día. Y uno diría, es que yo no me doy cuenta cuando juzgo y lo hago de forma inconsciente o involuntaria. Es cierto que en parte Jesús nos dice que estamos eligiendo al ego inconscientemente o que estamos juzgando, atacando, odiando, sintiendo culpa inconscientemente. Lo que nunca nos dice es que sea involuntario, porque siempre es voluntario, siempre es nuestra elección. Ahora incluso en la lección 136 nos dice que estas defensas, sea cual sea, puede ser manifestada como dolor, enfermedad o simplemente angustia o falta de paz, o dolor o victimismo, estas defensas nunca son inconscientes, es decir, yo sé que estoy eligiendo el dolor, el miedo o la angustia o la culpa. Sé lo que estoy eligiendo, pero como creo que es un pecado y no solo un error, lo veo como algo grave, lo niego, lo oculto y tiro sobre mi conciencia un velo de inconsciencia, un velo de disociación y de olvido, pero soy yo el que tira ese velo, soy yo el mismo que se amarra pacientemente una venda en los ojos. Hay una venda ahí, puedo ver claramente, pero no quiero ver, entonces tomo la venda y lo hago muy cuidadosamente, tranquilamente y detalladamente, me pongo una venda en los ojos para no ver. Y luego digo, ¿quién me puso esta venda en los ojos? ¿Por qué no puedo ver la paz? Y Jesús nos mira con mucha ternura y nos dice, tú mismo te la pusiste, si quieres yo te puedo ayudar a que te la quites, pero no quieres porque te fascina tu venda, te fascina tu distorsión, te fascinan tus leyes del caos, te fascina tu dolor, tu victimismo y tu desdicha. Cuando puedas ver eso, cuando puedas ver tu gran atracción al victimismo, al dolor o a la culpa y a la separación, podrás reconocer, esto es una locura, estoy loco.
Y cuando reconozcamos de corazón que estamos locos, Dios nos va a dar de alta, es decir, nos va a despertar. En otras palabras, si pudiésemos ver de frente la locura y reconocer que es locura, tal como nos decía aquí antes, nadie desea la locura, ni nadie se aferra a su propia locura si ve que eso es lo que es. Si yo pudiese reconocer que todo mi sistema de pensamiento, el cual yo fabriqué y al cual yo estoy eligiendo, si yo pudiese reconocer que todo eso es una gran locura, que no tiene sentido, que es disparatado, si realmente pudiese reconocerlo, lo abandonaría inmediatamente. Lo que hace que yo no abandone mi locura es creer que es cordura, es creer que todo este mundo pueda tener sentido. Y eso es lo que hace que yo siga embobado en este mundo, sustituyendo el amor de Dios, o bien proyectando culpa y viendo problemas ahí afuera. Lo único que hace que yo me mantenga vivito y coleando como un ego muy sano, como nos decía Kenneth Wapnick, mantener muy sanito a nuestro ego, que por supuesto es una ironía, es una metáfora, quiere decir que nos mantenemos locos, es mi deseo de estar loco, mi deseo de estar separado y mi deseo de invertir las leyes hasta el tal punto de creer que el ego tiene la razón y que Jesús está equivocado. Ahora, todos en algún nivel hemos experimentado esta resistencia y creemos en algún nivel que Jesús está loco, que Jesús está equivocado y que nuestro ego está en lo cierto. Y el curso nos enseña a mirar esta distorsión, esta inversión de las leyes. Jesús nos ayuda con su curso a darnos cuenta. Jesús nos diría, mira, me estás responsabilizando a mí por tu falta de paz y tu miedo. Estás proyectando culpa en mí y has invertido los papeles. Me estás viendo a mí tal como viste a tu padre en un comienzo, como alguien enfurecido y colérico que te va a atacar y castigar. Y Jesús nos dice, a mí me estás viendo a sí mismo, porque no soportas mi paz. Porque en mi paz tú como un yo individual no existes. Y no nos está atacando ni culpabilizando. Jesús nos está tomando la mano dulcemente y nos está diciendo, vamos a ver calmadamente toda esta locura en profundidad para reconocer que eso es lo que es, locura. Y cuando reconozcas que es locura, la vas a abandonar por voluntad propia y te vas a quedar con la cordura del Espíritu Santo. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Eh, por ahora continuamos. Su objetivo de demencia tiene que verse como cordura, y el miedo en labios mortecinos y ojos que no ven, obcecado y de aspecto horrible, es elevado al trono del amor. Repito todo esto porque es de esas frases que por lo general pasamos por alto, de estas líneas del curso que decimos, no, no, suena muy feo, la paso por alto, la leo bien rapidito para llegar rápido a ese descanso de las palabras bonitas. El, y el miedo con labios mortecinos y ojos que no ven, obcecado de aspecto horrible, es elevado al trono del amor. Su moribundo conquistador, su sustituto, el que te salva de la salvación. Es así como secretamente vemos al ego y al especialismo, a la culpa y a la muerte. Lo vemos como nuestro salvador de la salvación, como el que nos rescata de la paz de Jesús. En algún nivel, todos hicimos un trato con nuestro ego. Esto es una metáfora, porque el ego somos nosotros mismos queriendo estar separados de Dios. Hicimos un trato con el ego donde le dijimos que no íbamos a mirar adentro. Esto se nos explica en el miedo de mirar adentro. Hicimos un trato con el ego donde le dijimos, no, no vamos a mirar ahí adentro, porque ahí hay pecado y si lo veo me voy a cegar por ello. Y más profundamente creo que Dios me va a castigar. Entonces todos tenemos miedo de examinar el sistema de pensamiento del ego porque tenemos miedo de reconocer nuestro error, porque lo vemos como un pecado. Es decir, todos en algún nivel sabemos que estamos locos, pero no nos detenemos lo suficiente a mirar esa locura porque nos sentimos culpables. Tenemos miedo de examinar al ego, incluso tenemos miedo de cuestionarlo. El ego nos dice, no, no lo cuestiones, no me cuestiones. Y nosotros acatamos como sus servidores, enloquecidos. Pero nuevamente el ego, Jesús en alguna parte nos dice, hablamos del ego en tercera persona simplemente para que observes
todo lo que abarca en tu mente su sistema de pensamiento, pero en realidad el ego eres tú mismo creyendo y queriendo estar separado de Dios. No es algo aparte de ti, el ego no te controla, no te convence, no te seduce, no hace algo por atraerte, todo eso es solo una metáfora. El que hace todo eso soy yo como tomador de decisiones. Soy yo el que está eligiendo forjar todo y urdir todo un sistema de pensamiento que hace quedar mal al Espíritu Santo y bien a sí mismo, al ego. Cuando pueda mirar esto con cordura, con tranquilidad, con la cordura y la razón de Jesús, simplemente lo que voy a hacer es nada. Esto es lo que nos enseñaba Ken Wapnick. No tenemos que hacer nada, tal como esta famosa sección del capítulo 17 creo que es, sección octava, no tengo que hacer nada. Todo lo que tengo que hacer simplemente es observar, mirar. No tengo que juzgar, no tengo que criticarme ni culpabilizarme por mi elección errada, sí hacerme responsable, pero mirarla detenidamente, de frente y decir, esto es lo que elegí porque pensé que me iba a beneficiar. No me beneficia en absoluto, me sigue atrayendo, pero su atracción simplemente es dolor. Entonces todo lo que quiero es dolor para mantener a mi yo especial e individual, porque tengo terror de perder mi individualidad y mi especialismo. Tengo terror a unirme a Jesús, porque eso sería unirme a Dios, al al Padre Celestial. Y eso me trae con pánico. Cuando podemos ver esto tranquilamente y tomarle la mano a Jesús, podemos ver, elegí algo que no era grave. Nunca realmente me separé de Dios. No me alejé de su amor. Urdí, tejí todo un sistema de pensamiento, fabriqué todo un sistema de pensamiento para que me salvara de su amor y de su paz. Y pensé que tenía sentido, hasta ahora lo tenía. Tenía mucho sentido porque por algo lo estoy eligiendo, por algo me estoy creyendo todo este mundo. Tiene sentido para mí la individualidad, el especialismo, la separación, la culpa, el pecado, el ataque, el miedo y la muerte. Todo eso tiene sentido para mí. Esto es lo que nos está intentando enseñar Jesús. Todo lo que no tiene sentido en el cielo tiene sentido para ti. Cuando deje de tener sentido para ti, vas a despertar, como nos dice la famosa lección 185. Deseo la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo. Es decir, decir que estoy loco no es nada, pero reconocer en profundidad mi locura lo es todo. Porque si llego a reconocer realmente que es locura, ya no la voy a desear. Por lo tanto, voy a permitir que desaparezca en la nada de donde provino y me quedaré solo con el amor de Dios tal como lo hizo Jesús. Continuó. Sin embargo, ¿cómo es posible que se pueda creer en semejantes leyes? Jesús aquí nos dice, lo que te estás creyendo no tiene ningún sentido. ¿Cómo te puedes creer eso? Sin embargo, te lo crees. Por supuesto, no nos está acusando ni culpando, nos diría, yo también me lo creí. Es algo totalmente enfermizo, pero hay una respuesta, hay otra alternativa. Hay un extraño mecanismo que hace que ello sea posible. Es algo que nos resulta familiar, pues hemos visto en innumerables ocasiones cómo parece funcionar. En realidad no funciona en absoluto, mas en sueños, donde los protagonistas principales son solo sombras, parece ser muy poderoso. Ninguna de las leyes del caos podría coaccionar a nadie o a nadie que creyese en ella. Nuevamente, ninguna de las leyes del caos podría coaccionar a nadie a que creyese en ella, si no fuera por el énfasis que se pone en la forma y por el absoluto desprecio que se hace del contenido. Es decir, como nos fabricamos todo un mundo de formas donde nos tenemos que salvar a costa de atacar a alguien más, y según mi perspectiva, alguien me atacó primero y yo tengo que devolver el ataque. Nadie que crea eso y que desee creer eso podría reconocer que eso es algo totalmente absurdo. Ninguna de las leyes del caos podría coaccionar a nadie a que creyese en ellas si no fuera por el énfasis que se pone en la forma y por el absoluto desprecio que se hace del contenido.
Nadie que crea que una sola de estas leyes es verdad se da cuenta de lo que estipula. Algunas de las formas que adoptan parecen tener sentido, pero eso es todo. Es decir, todo aquí parece tener sentido. Parece tener sentido que yo simplemente viva para trabajar, generar dinero y mantener a mi familia o mi negocio o hacer cosas, cosas, cosas y cosas. Todo lo que hacemos aquí son cosas sin sentido. Incluso si creo que tengo una gran obra benéfica o que enseño un curso de milagros y creo que todas las formas de las que me expreso son reales y tienen sentido, para Jesús nada aquí tiene sentido. Todo aquí es la misma ilusión, todo es neutro. Jesús no hace una diferencia entre alguien que trabaje como asesino y alguien que enseña un curso de milagros. No hay una diferencia, ambas son una ilusión, son solo formas. Para Jesús nada de eso tiene sentido. Por supuesto, esto no quiere decir que dejemos de estudiar el curso o que dejemos de enseñarlo. Simplemente quiere decir que las formas no son lo que simbolizan. Es decir, el reflejo de algo no es el algo. Puede que aquí las cosas reflejen el amor de Dios, tanto como pueden reflejar el odio del ego, pero los reflejos son solo reflejos, no es la realidad. Por lo tanto, los símbolos, las palabras, las formas, los cuerpos, para Jesús o el Espíritu Santo y para Dios no tienen sentido alguno, ni importancia inherente. Sí se les puede dar un propósito nuevo a todo, que es el de perdonar, pero las cosas en sí no tienen un propósito inherente y no tienen ni importancia, ni valor, ni significado. ¿Cómo es posible que algunas formas de asesinato no signifiquen muerte? Jesús nos enseña, todo aquí en tu mundo es un ataque contra Dios. Se forjó para mantenerte alejado del amor de Dios. ¿Cómo es posible que algunas formas de asesinato no signifiquen muerte? ¿Puede acaso un ataque, sea cual sea la forma en que se manifieste, ser amor? ¿Qué forma de condena podría ser una bendición? ¿Quién puede incapacitar a su Salvador, es decir, nuestro hermano, y hallar la salvación? Es decir, ¿quién puede proyectar culpa sobre su hermano y realmente liberarse de esa culpa? No dejes que la forma que adopta el ataque contra tu hermano te engañe. No puedes intentar herirlo y al mismo tiempo salvarte. Es decir, no puedes juzgar a tu hermano y al mismo tiempo reconocer que eres inocente. ¿Quién puede estar a salvo del ataque atacándose a sí mismo? ¿Cómo iba a importar la forma en que se manifiesta la locura? Esta locura es un juicio que se derrota a sí mismo al condenar lo que afirma querer salvar. Es decir, yo ocupo todo este mundo según mi propósito para salvarme a mí o a mis hermanos y creo que estoy haciendo algo coherente al creerme real este mundo. Pero Jesús nos dice, si te lo crees real, estás negando que Dios sea real. Por lo tanto, estoy marchando como un guerrero de luz cuando en realidad estoy atacando a todo el mundo. Sigo estando en guerra. En otras palabras, si yo creo que este mundo es real y cualquier cosa de lo que haga en este mundo es significativo, lo que estoy haciendo es simplemente mantener la idea de individualidad en mi mente y por lo tanto mantener la idea de culpa. Y si creo que la culpa es real, nuevamente la voy a negar y proyectar una y otra vez hasta que reconozca que nada aquí es real y nada aquí tiene sentido. No te dejes engañar cuando la locura adopte una forma que a ti te parece hermosa. Lo que está empeñado en destruirte no es tu amigo, es decir, el sistema de pensamiento del ego. Sostienes y piensas que es verdad, que no crees en estas leyes insensatas ni que tus acciones están basadas en ellas. Es decir, fácilmente uno diría, yo no estoy eligiendo al ego todo el tiempo, no me guío por sus leyes. Sostienes y piensas que es verdad que no crees en estas leyes insensatas ni que tus acciones están basadas en ellas. Pues cuando examinas de cerca lo que postulan, ves que no se puede creer en ellas. Hermano, crees en ellas.
Pues de no ser así, ¿cómo podrías percibir la forma que adoptan con semejante contenido? Jesús nos dice que el contenido de todo sueño es miedo. Sea la clase que sea el sueño, su contenido es miedo. El contenido de las formas del sueño. Ahora, por supuesto, hay un contenido en nuestra mente que es el sueño feliz, el sueño de perdón, el sueño donde reconozco la faz de Cristo en mi hermano. Pero aquí está hablando de todos los sueños del ego, los sueños del ego que son de dolor o de placer, que parecen ser feos y que parecen ser bonitos. Jesús nos dice, el contenido de todos los sueños aquí, parezcan ser caóticos o parezcan ser beneficiosos para ti, es miedo. El contenido de todos los sueños, de todo el sueño aquí, la base, el cimiento, lo que le da vida, entre comillas, al universo perceptual de tiempo y espacio, es el pecado, la culpa y el miedo. Las tres totalmente insensatas e inexistentes, pero puesto que creemos que son reales, creemos que la separación, el pecado, la culpa, el miedo y la muerte son reales, todo este mundo se sustenta sobre esas leyes y las reflejan, dan prueba de ello, dan testimonio de ello. Nos inventamos todo un mundo para que diese testimonio del pecado, de la culpa y del miedo y de la muerte. Todo aquí es muerte, todos los cuerpos tienen una fecha de caducidad. Todos estos cuerpos van a terminar en huesos y en polvo. Ningún cuerpo es eterno, ningún cuerpo vive para siempre. Todas las cosas aquí, puede que haya una construcción que dure miles de años, pero en algún momento se va a derrumbar y se va a hacer polvo. Va a volver al polvo, como nos dice la Biblia. Entonces todo aquí es perecedero y nada aquí puede tener sentido. ¿Cómo algo que perece pudiese tener sentido para Dios, que es la vida eterna? Y su Hijo, el Cristo, que somos todos nosotros, también lo es. Hermano, ¿crees en ellas? Pues de no ser así, ¿cómo podrías percibir la forma que adoptan con semejante contenido? ¿Podría acaso ser sostenible cualquiera de las formas que adoptan? Sin embargo, crees en ellas debido a la forma que adoptan y no adviertes el contenido. El contenido de todas las formas nuevamente es miedo. Este nunca cambia. ¿Puede acaso darle vida a un puedes darle puedes acaso darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado, vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo? Se refiere al cuerpo. Los cuerpos están muertos. Este cuerpo no tiene vida, son zombies. Lo que puede morir nunca vivió, nos dice también Jesús. ¿Puedes acaso darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado, vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo? ¿Y puede acaso satisfacerte la ilusión de que estás vivo? Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos parece vida, en el peor, muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo la vida es imposible y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Nada aquí tiene sentido porque nada aquí existe. Solo el amor podría tener sentido. Ahora, Jesús nos está ayudando nuevamente a dar un paso atrás y reconocer que creemos que este mundo tiene sentido. Y espiritualizamos mucho el mundo y decimos, la naturaleza es perfecta y Dios la creó y creó aquí todo perfecto, todo tiene su razón de ser. El cuerpo está hecho de una forma muy inteligente e ingeniosa y solemos decir que el cuerpo es perfecto. Y Jesús nos dice, ¿cómo va a ser perfecto algo que se va a morir? ¿Cómo va a poder ser perfecto algo que se va a transformar en polvo? Entonces Jesús nos está intentando decir algo por muy ingenioso, por muy complejo y calculadamente que se haya hecho, no es perfecto. Eso nos dice aquí, claro, toda la naturaleza crece de tal forma, con tal figura y los cálculos, la matemática, etcétera, etcétera, todo lo que nos hemos enseñado por la ciencia, y uno dice, todo eso es hermoso y es perfecto. Y Jesús nos dice, ¿qué tiene de perfecto la muerte? ¿Qué tiene de perfecto la pérdida, el sacrificio y el dolor?
el miedo. Si todo este mundo fuese real, el miedo y la pérdida, el sacrificio y la muerte serían reales. ¿Cómo eso podría ser perfecto? Jesús nos dice, hay todavía una elección perfecta que puedes hacer en este mundo, en tu mundo imperfecto, que es el perdón, el milagro, el mirar la faz de Cristo en mi hermano y reconocer que Él no está aquí, que yo tampoco estoy aquí, que Él no me ha hecho nada, que yo no le he hecho nada, que nadie se separó del amor de Dios. Esa es la única elección, lo único que podemos hacer perfectamente aquí, que de hecho es el reflejo de la perfección del amor de Dios en el cielo. Fuera del cielo la vida es imposible y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Fuera del cielo lo único que hay es un conflicto de ilusiones, de todo punto insensato, imposible y más allá de la razón, aunque se percibe como un eterno impedimento para llegar al cielo. Las ilusiones no, no son sino formas, su contenido nunca es verdad. Es decir, todo lo que ven y perciben mis sentidos físicos son formas, pero el contenido es culpa, el contenido es separación, el contenido es pecado, el contenido es dolor, el contenido es miedo y muerte, pero nada de eso es real. Por lo tanto, si el contenido, la causa de algo no es real, el efecto no puede ser real, la forma no puede ser real, siguen siendo una ilusión. Entonces, primero Jesús nos lleva a reconocer que aquí todo es muerte, todo es caótico y nada tiene sentido. Nada, en esto no hay excepción. Nada del mundo tiene sentido. Es como algo que perece puede tener sentido. De hecho, también nos dice, este es el único parámetro para guiarte si algo es valioso o si es que algo es real, si es que es eterno. Jesús nos pregunta, ¿todo lo que tú has adorado en este mundo es eterno? Entonces ni tiene valor, ni tiene significado, ni tiene realidad. Esto nuevamente no quiere decir que nos quedemos sentados todo el día sin hacer nada, o que nos desentendamos de nuestros roles o nuestras responsabilidades en el mundo. Quiere decir simplemente que aprendemos a mirar el mundo ficticio con los ojos de Jesús, mirar la película junto con el Espíritu Santo, mirar el sueño reconociendo que es solo eso, un sueño, y que no tiene el poder de quitarme ni de darme la paz de Dios, que nada aquí tiene sentido. Sin embargo, todas las ilusiones que nos fabricamos para atacar a Dios, las podemos ahora invertir el propósito y ocuparlas para observar la culpa que estamos proyectando en nuestros hermanos o los sustitutos del amor de Dios que intentamos hacer aquí en este mundo, volver a la causa y tomar una nueva decisión. Elegir de nuevo, como nos dice Jesús al final del texto. Entonces, esto es lo más sensato y cuerdo que podríamos hacer. Renunciar a nuestro ego y aceptar al Espíritu Santo. Reconocer que nuestro ego está loco y que nosotros lo fabricamos, por lo tanto, nosotros estamos locos. Reconocer nuestra locura, mirarla tal como es, como un error y no como un pecado, es mirarla honestamente. Y Jesús nos dice, mirar al ego honestamente es elegir al Espíritu Santo, es elegir la verdad. Porque si yo puedo mirar la locura y reconocer que es eso, y la locura es una ilusión, no es real, entonces puedo reconocer que lo que elegí no estaba ahí realmente. Al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente, se nos dice en el capítulo 4. Entonces miramos nuestra elección en favor de la culpa, de la locura, miramos toda nuestra defensa, todo el plan para salvarnos, entre comillas, de la salvación, de la paz de Jesús o de la paz de Dios. Miramos todo lo que nos fabricamos para hacer quedar bien al ego y hacer quedar como mentiroso a Jesús y decir, esto no tiene sentido. Yo creí que tenía sentido, deseaba que lo tuviese, pero no he sido feliz. No he tenido un solo segundo de descanso creyéndole a mi ego. No he tenido un solo segundo de descanso atacando, juzgando, condenando a mis hermanos o a mí mismo, o tomándome en serio este mundo o persiguiendo mis metas en este mundo. Nada, absolutamente nada aquí me va a dar la paz que solo me daría el perdonar a mi prójimo, el mirar con ojos de ternura, paciencia y bondad a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, mi hermano, mi compañero, mi jefe, al presidente, al extraterrestre, a sea quien sea con quien yo me pueda relacionar física o mentalmente. Toda la afiliación.
Si yo pudiese generalizar esta visión de pasar por alto la forma y quedarme con el contenido de amor, el Cristo en mis hermanos, pudiese generalizar ese milagro con toda la filiación, me daría cuenta que nada aquí tiene sentido, nada aquí tiene realidad y no tengo por qué seguir estando en un lugar que no es el hogar que Dios creó para mí. Ahora, puede que observar todo esto nos haga caer en la tentación de una crisis o una depresión y sentirnos culpables. Jesús se acerca a nosotros tiernamente, delicadamente y nos dice, no te impacientes, ni te alteres, ni te sientas culpable por lo que elegiste. Si bien tú lo estás eligiendo, no es nada. Estás eligiendo algo que no está ahí. Ya estás a salvo. Es decir, no se nos está salvando del ego, de un ego real. Se nos está salvando de nuestra creencia de que pudiese existir un ego o una separación. Solo se nos está salvando de un sistema de pensamiento tonto que nos fabricamos para decir hay una separación entre el Padre y el Hijo y se nos da como respuesta la expiación, la salvación. La salvación dice, no hay un lugar en que el Padre termine y el Hijo comience como algo separado. Y asimismo podríamos decir, no hay un lugar donde tu hermano termine y tú comiences como alguien separado. Nuevamente, si creo que existe espacio entre mi hermano y yo, estoy loco. Este es el mundo defensivo que me fabriqué para salvarme, entre comillas, de la expiación y de la salvación, y para dejar como mentiroso a Jesús y al Espíritu Santo. Si me diese cuenta de que me inventé todo este mundo para rebatirle la verdad a la verdad, me daría cuenta que eso es una tontera. Renunciaría a la mentira, a mis defensas y simplemente aceptaría gustosamente aquello que solo me da ganancia y ninguna pérdida. El Espíritu Santo, el perdón y el milagro es ganar o ganar. No hay ninguna pérdida, ningún sacrificio. Y de hecho es recordar que ni siquiera estoy ganando algo, porque ya lo tengo todo. Siempre se nos dice, estás eligiendo entre lo falso y lo verdadero. Y cuando me doy cuenta de que estoy eligiendo lo falso porque creí que me convenía, porque creí que podía tener sentido, y ahora me doy cuenta de que no lo tiene, eso primeramente nos da miedo, nos aterra reconocer, estuve equivocado todo este tiempo, todos estos miles de millones de años estaba viviendo en una mentira que nadie allá afuera me la impuso, solo yo me autoimpuse una mentira. El reconocer esto nos hace primero quedar como tontos, ridículos, pero si reconocemos que es solo un error y no un pecado, vamos a decir gustosamente junto con Jesús, esto era lo que quería antes y ya no lo quiero, sin ningún apuro, sin ninguna culpa, sin ninguna prisa, sin ningún miedo. Elegí algo tonto y es tonto. Elegí algo falso y es falso. Puedo ahora elegir la verdad. Puedo elegir recordar que mis hermanos siempre han sido uno conmigo y que todos seguimos siendo uno con el Padre y realmente no ha pasado nada. Nuevamente, desde entonces muchas cosas se han visto, pero en realidad nada ha ocurrido. Desde entonces me fabriqué todo un sistema de pensamiento para defenderme de la verdad, pero la verdad sigue siendo verdad. Nunca la pude alterar ni ocultar realmente, no pude contrarrestarla, no pude acabar con ella, no puedo acabar con el amor de Jesús o con el amor de Dios. Dios me sigue amando, por mucho que yo pensé que lo ataqué, que me fui de su hogar, Dios me sigue mirando tranquilamente y me dice, estás aquí conmigo, nunca te fuiste. Y bueno, ya estamos en la hora. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer y si no, vamos a ir cerrando con unos minutitos de meditación. Muy bien. Quien guste puede cerrar los ojos un instante, respirar profundamente. Recordemos que aquí las palabras son lo menos importante. Lo más importante, como se nos dice, como nos dice Jesús, nos dice, Dios no entiende de palabras, no escucha nuestras palabras, pero sí escucha la oración honesta del corazón, que es en realidad la mente. Y no es que Jesús o Dios esté pendiente de escucharnos a cada uno y darnos una respuesta todo el rato. Él ya dio una respuesta desde un comienzo y para siempre. Y esto es lo que estamos intentando aceptar. Dejar de huir de la salvación, la expiación o la liberación. Dejar de huir de la paz y el amor.
detenerme por un instante, descansar y permitir que esa paz, ese amor, que la salvación y la expiación me alcancen y me abracen, sumergirme en su amor y simplemente reconocer, estuve equivocado, quería estar equivocado, pensé que eso me beneficiaba, pero fue tonto y quiero elegir algo mejor. Entonces le pedimos ayuda a Jesús para poder mirar el error tal como es y mirar lo falso tal como es y mirarlo sin culpa y sin miedo, simplemente decir, elegí algo que ni siquiera existe y deseaba que existiera, pero ya no lo deseo. Ahora solo deseo la verdad, solo deseo el amor de Dios. Solo deseo tu paz, Padre, y te agradezco por crear la verdad y solo la verdad y porque nada más lo sé. Amén. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Nos vemos Muchas el gracias, Ixaro. jueves. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Bendiciones. Gracias, hermano. Un abrazo. Gracias, Ixaro, muchas gracias. Muchas gracias, Ixaro. Igualmente. Chao, Muchas chao. gracias, hermanito. Abrazos, Gracias. bendiciones. Hasta Gracias. luego. Gracias, un abrazo. Besos.